Hola, chicos. Si alguno tiene ese sobre tan interesante, lo puede dejar aquí en el cofre. Yo lo dejo aquí y lo vais metiendo, ¿vale? ¿Sí? ¿Ya estáis todos? Por ahí vienen unos poquitos más. Buen sábado a todos. ¿Habéis disfrutado del culto? Mucho, ¿verdad que sí? Muy bien, pues yo traigo aquí esta super maleta. La voy a poner aquí arriba y voy a abrirla. ¡Ay! Es una maleta que tiene muchas herramientas, sobre todo para la historia que vamos a usar hoy, ¿vale? Que no la he abierto. ¿Para aquí? ¡Ay! Por aquí es al revés. Voy a darle la vuelta. Ahí. Bueno. Tengo una caja sorpresa para luego. Ya veremos luego lo que es. Tengo una manta para taparme, que me tengo que tapar luego. Tengo a mi amiga. Mira. Mira. ¡Uy! ¡Qué tierna! Y me protege. ¡Hala! La lanzo por ahí, para que la abracéis. Se llama Mimosa. Cuidado, con suavidad, ¿vale? Con suavidad, que ella también... Tengo una linterna. Además ecológica, ¿eh? Ahora, aquí es que no está muy oscuro. La dejo aquí. Y tengo unos guantes, ¿vale? Son todas herramientas para la historia de hoy, ¿vale? Vamos a poner la historia y yo voy a hacer otra pregunta. ¿Alguno se acuerda el último día que yo conté una historia de que hablé? No. Hombre, es un poco difícil que acordéis, pero digo, por si hay alguno que tiene una memoria mejor que la mía, hablé sobre las emociones. Vamos a ver si vemos el título de esa presentación que pone, ¿veis?, sobre las emociones. Y vamos a pasar a la siguiente porque os voy a poner ahí, hablé del enfado. A ver cómo estamos enfadados. Tú estás muy enfadado, David. Pero hoy vamos a hablar del miedo y de estar asustado. Vamos a pasar para ver que podemos tener diferentes... ¿Veis? Vamos a hablar del miedo. Y yo me voy a sentar... Ah, que se me ha caído... Yo con el micrófono tengo... ¿Verdad, Rubén? Bueno, lo cojo ahí. Os voy a hablar de Angelita, ¿vale? Angelita era una niña como vosotros, pero que a diferencia de Jonathan, era muy miedosa. Era muy miedosa, pero no lo quería reconocer y no se lo había dicho a nadie, ni a sus hermanos, ni a sus padres, a nadie. Pero lo cierto es que Angelita no quería tener miedo, no lo quería reconocer y no lo quería tener. Y luego diré por qué. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, mirad, Angelita no quería tener miedo porque ella se llamaba igual que su abuela. Su abuela se llamaba Angelita. Ella miraba a su abuela y decía, ¡ay, mi abuela, qué buena que es mi abuela! ¡Qué guapa que es mi abuela! Pero es que mi abuela está muy triste, siempre está muy triste. Y había oído que decía en la familia que es que era una mujer muy miedosa y que había sido siempre muy miedosa y eso le había producido que siempre estuviera muy triste. Y ella decía, yo quiero ser buena como mi abuela, pero yo no quiero ser una chica tan triste, yo quiero ser valiente, así que voy a luchar con mi miedo. Hizo lo siguiente, se compró este libro y empezó a leerlo y dijo, voy a ver cuántos miedos tengo, porque a lo mejor no tengo tantos como pienso, y voy a ver qué hago con esos miedos, qué herramientas voy a usar para esos miedos. Entonces empezó a pensar y dijo, pues aquí dice que puedo tener miedo de bichos, que ella no tenía muchos bichos y que hay que tener cuidado. Vamos a pasar a la siguiente. Y ella empezó a darse cuenta que el miedo puede tener una intensidad muy alta o puede tener una intensidad muy baja. Ahí está un termómetro. El rojo es cuando tengo un miedo muy grande, que estoy todo el día atemorizada, un día y otro, y entonces me hace daño el miedo. Si tengo en el naranja un miedo normal, pues no pasa nada. Es normal que tenga ese miedo. Y si estoy en el amarillo, es que no quiero reconocer a veces que tengo miedo. ¿Y es malo tener miedo? ¿Qué creéis vosotros? ¿No es malo tener miedo? No. ¿Todos estáis convencidos? Porque veo algunas caras. No es malo tener miedo, no es malo estar enfadado, no es malo estar alegre, no es malo. Todas las emociones son válidas.
a veces lo que tenemos que gestionar es la intensidad o muy alta o muy baja de las emociones. Vamos a pasar. Bueno, ella empezó a pensar, Angelita no tenía miedo de los coches, tampoco Jonathan tenía miedo de las serpientes, de los lápices, de los monstruos, de todo eso no tenían miedo, de la montaña rusa le encantaba. Las tormentas, va a ser que un poquito le tenían miedo, y a los bichos y todas esas cosas, a eso sí que tampoco le tenía miedo. Ella había encontrado, que lo he dejado aquí, porque las tormentas sí que le daban miedo, pero dijo, pues mira, voy a encontrar un recurso para las tormentas. Cuando estén esos ruidos, esos golpes que las tormentas dan, pues yo me pongo unos cascos, ¿vale? Entonces puedo ver las tormentas. Pues será una herramienta antimiedo. ¿Os parece bien? ¿Lo habéis hecho alguno de vosotros? ¿Que hayáis tenido miedo a las tormentas? Pues ya sabéis que lo podéis hacer, ¿vale? Os podéis poner eso. Vamos a pasar a la siguiente. Ella dice, pues yo la verdad que a los gatos no le tenía miedo ella, pero sí que le tenía miedo a otros animales como al perro. ¿Pero por qué le tenía miedo al perro? Porque ella no había estudiado mucho de perros y se dedicó a pisar al perro así un poco fuerte. Lo pisó, que le pisó el rabo y le hizo daño, y el perro, ¿qué le hizo? Pues le mordió. Y desde que le mordió el perro, ella le tenía un poco de miedo al perro. Entonces dice, lo que tengo que hacer es aprender sobre los animales. ¿Cuáles son las características de cada animal para saber cómo tratarlos? Y así tratarlos bien, porque si los trato mal, ellos se defienden, ¿no? Y me pueden hacer daño. Aparte de eso, es que puede haber animales peligrosos, y con eso sí que hay que tener cuidado. ¿Alguno de vosotros ha ido al biopark y ha metido la mano donde están los leones? Pues no lo hagáis, porque puede ser peligroso, ¿vale? ¿De acuerdo? No lo hagáis. Pero Angelita no le tenía miedo a muchos animales, nada más que a los perros. Vamos a pasar a la siguiente. A los médicos. Tenía yo por aquí una jeringuilla. ¿Alguno le tiene miedo a los médicos? No. ¿Ninguno? No. ¿Os gusta que os pongan así? ¿Sí? Sí. Pues mira, os parecéis a Angelita, porque Angelita tampoco le tenía miedo a los médicos. ¿Y os gusta que os toquen la barriguita con las manos frías y todo eso? Y que tengáis que... A ver, abrid la boca así. ¡Ah! Si alguno tiene miedo a las jeringuillas, puede jugar con ellas, jugar a los médicos, y así también puede ser una herramienta contra el miedo, ¿verdad? Porque así tenemos más... que Angelita no le tenía miedo al agua. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que tenía una amiga que se llamaba Pepa, que le tenía un miedo horroroso al agua. Tanto miedo que cuando le caía el agua por los ojos, se ponía a gritar, pero a gritar de una manera. Entonces dijo Angelita, bueno, pues voy a comprarle una visera. ¿Habéis visto una visera que se ponen así algunos niños? Una visera para que cuando... ¿Es que os da miedo el agua? Pues no pasa nada, ¿eh? Eso da miedo el agua, ¿eh? ¿Tú también te da miedo? Pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Os ponéis la visera y se os da miedo. Contra el miedo. Venga, otra. Vamos a la siguiente. ¿Alguno de los que está aquí le da miedo los petardos o cuando explotamos globos o alguna cosa así? No. Ah, ¿no? Porque yo he conocido a muchos niños que le daba miedo de los petardos y de los globos. De hecho, a Angelita tampoco le daba miedo. Pero a su perro sí. Mirad, el perro que le había mordido le daba mucho miedo los petardos y se metía debajo de la cama, ¿vale? Entonces dice Angelita, ¿qué herramienta puedo buscar para que mi perro no tenga miedo? Dijo, pues ya está. Le toco todos los días el tambor un poquito, así, despacito, cada día sumo el volumen y llegará un día en que se le irá el miedo. Está aquí. Y ya llegó un día en que él iba con el rabo entre las piernas, pero no tenía tanto miedo, porque había encontrado Angelita una herramienta antimiedo. Pasamos a la siguiente. Hay niños, que eso tampoco le pasaba a Angelita, nada más que en algunas ocasiones, que tienen mucho miedo cuando sus padres se van de casa o se van a otro sitio. Angelita solamente le daba miedo cuando la dejaban con su abuela, porque pensaba que iba a vivir con ella siempre y no quería vivir siempre tan triste, ¿verdad? Normal. Pero su madre le explicó que no pasaría nada, y ella dejó ya de tener ese miedo. Vamos a pasar a la siguiente. Cuando tenía pesadillas, ¿cuál era su herramienta para las pesadillas, chicos? ¿Cuál era su herramienta cuando tenía pesadillas?
Si tapaba, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, así, las manos dentro. Es muy importante ponerse en una posición así de cuclillas para taparse todo. Esta manta con agujeros, pues no, mejor toda tapada. Y la mimosa bien apretada. Pues son herramientas contra el miedo, ¿o no? Claro, así le falta más, no lo imaginamos, que eso sobre la imaginación es que es muy poderosa en los niños. Pasamos a la siguiente. ¿Y cuando os caéis? Yo tenía por aquí, pues hay niños que le da mucho miedo la sangre, ¿verdad que sí? Y cuando ven la sangre se ponen histéricos. Pero a ver, si la sangre es igual que el tomate, igual que la fresa, lo que tenéis que hacer es echarle un poco de tomate por aquí, un poco de fresa, para que así otra vez que os pase, no os pase nada. Y luego las tiritas de Frozen, de Spiderman, que son súper chulis. Y ya está, ya otra herramienta contra el miedo. ¿Verdad que sí? Vamos a pasar a la siguiente. Este era el gran miedo de Angelita. Angelita tenía un miedo horroroso al pasillo de su casa. ¿Vosotros tenéis algún miedo al pasillo de vuestra casa? No. Pues ella tenía un miedo enorme, pero el problema es que no le quería decir nada ni a su madre ni a nadie. Y entonces iba por el pasillo, así, miraba para un lado, para el otro, miraba para atrás. Tenía muchísimo miedo. Un día tuvo tanto miedo que se hizo. Y su madre se dio cuenta, le dijo, Angelita, ¿tienes miedo al pasillo? Y ella le dijo, no, yo que voy a tener miedo. Dímelo, que no pasa nada, que yo también he sido una niña y también he tenido miedo. Que no. Después de mucho diálogo con su madre, ella reconoció y dijo, sí, tengo mucho miedo al pasillo. Pues dice, mira, te voy a dar 2 herramientas para cuando tengas tanto miedo. Una va a ser la linterna, que así podrás ver todo. Y otra va a ser lo siguiente. Su madre le dijo esta frase, que es de Romano, es de la Biblia. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y se la repitió muchas veces. Ayudarme a repetirla. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vamos, más, y que nos ayuden los mayores. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pues oye, lo repitió mucho, un día y otro, hasta que un día ya ni tuvo que usar la linterna y le salía esa frase solita en ese momento y en cualquier situación de miedo. Vamos a pasar, entonces, tenemos que Angelita pasó de ser una miedosa a ser una valiente. Pero oye, que los valientes no es que no tengan miedo, que los valientes tienen miedo. Lo único que cogen herramientas para poderlos enfrentar. Y ya no se llamó más Angelita, se llamó Ángeles, ¿vale? Porque así era como los ángeles, mucho más poderosa. ¿De acuerdo? Y he traído aquí una cosita, pero oye, solo para los que tengan miedo a los médicos. No tenéis miedo ninguno, ¿no? ¿O qué? No. Bueno. No importa, yo quiero. Bueno, pues ya está, pues venga, pues vamos.